Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Peralta. Espero que estén bien. Una pregunta frecuente en las aulas es dónde se aplica este tema. Y la respuesta es sencilla. En la vida cotidiana podemos relacionarlos con un lugar común, con el campo, el tiempo libre, alguna actividad o trabajo, o con el deporte. Por ejemplo, un partido de fútbol. Por lo tanto, el problema de este tutorial es de movimiento de proyectiles, como pegarle a una pelota y analizar distintas situaciones de la misma. En un partido importante como la final de la Copa América o del Mundial, Messi toma la pelota, la para con el pecho, gira y de media chilena a 10 metros del arco donde ataja Alisson Becker, el arquero de Brasil, convierte un golazo. ¿Cómo fue? Es así, Messi golpea la pelota a 1,6 metros de altura con una velocidad de 13,5 metros por segundo y con un ángulo de 20 grados. Un golazo. Ahora, ¿a qué altura pasó la pelota al entrar al arco? ¿Con qué velocidad ingresó al mismo? Presentada la consigna, con los datos, lo primero que se aconseja es anotar los datos para trabajar con ellos. Entonces, la altura, 1,6 metros. La velocidad, 13,5 metros por segundo. El ángulo de 20 grados. La distancia desde donde pateó al arco, 10 metros. Lo que tenemos que averiguar es la altura a la que pasó la pelota y a la velocidad con que entró en el arco. Antes, acto seguido, hay que analizar si los datos tienen las mismas magnitudes y unidades de referencia. De no ser así, realizar las conversiones pertinentes, en este caso, no son necesarias. Luego es conveniente ayudarse con una representación o dibujo para colocar los datos que nos dio el problema. Es una manera de visualizarlo, ver qué nos pide, qué podemos hallar. La velocidad es un coeficiente asociado a una dirección. Al presentar un ángulo, vamos a tener que buscar sus componentes vectoriales, los cuales son piezas fundamentales del sistema. La velocidad es en el instante inicial lo que consideramos un vector, el cual está formado por componentes. La forma de calcularlos es mediante la utilización de funciones trigonométricas. O sea, la velocidad inicial según x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Lo mismo con el otro componente. La velocidad inicial en el componente y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. De estas fórmulas planteadas es donde puedo reemplazarlas y hallar el valor tanto de un componente como del otro. En los reemplazos, ahí podemos ver que la velocidad inicial en x, lo que utilizamos es el 13,5 metros que teníamos con el componente con el coseno de 20 grados. Eso nos da un resultado de 12,69 metros sobre segundos. Lo mismo hacemos para el otro componente. Era el valor obtenido por el seno del ángulo y eso nos da 4,62 metros por segundo. Siendo estos dos resultados los componentes del vector velocidad inicial. Al analizar el eje X, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo y uniforme. La forma a utilizar es la del espacio es igual a espacio inicial más la velocidad inicial de componente X por el tiempo. En el eje Y es un movimiento rectilíneo y uniformemente variado, en donde Y es igual al Y sub 0 más la velocidad de ese componente por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, en el cual reemplazo entonces ese espacio en Y es de 1,6 metros más
4,62, que era el valor que habíamos obtenido, más 1/2 por menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Les recuerdo que la aceleración, en estos casos, es la de la gravedad, que por dirigirse hacia abajo es que por convención se la considera de valor negativo en relación a los otros parámetros utilizados. Como tengo más de una incógnita en la ecuación planteada, es que debemos encontrar algún otro camino para encontrar esas incógnitas. Entonces planteamos, la velocidad en y, como dijimos, era a esa velocidad inicial por la aceleración y por tiempo. Por lo tanto, al reemplazar, seguimos teniendo dos incógnitas. Pero si utilizamos lo mismo en x, ya tenemos los 10 metros del dato inicial que reemplazamos. Por lo tanto, podemos despejar y encontrar el tiempo. Ese tiempo que tardó en llegar al arco, que serían 0,79 segundos. Valor que podemos llevar a las fórmulas que hoy habíamos visto de y. Reemplazamos el valor del tiempo encontrado y nos da que la altura a la que la pelota entró en el arco es de 2 metros 19 centímetros, o sea 2,19. Obviamente que entró porque acuérdense que el arco mide 2,44. Para encontrar el valor de la velocidad, lo reemplazo como habíamos visto hoy cuando teníamos esas dos incógnitas. Al encontrar el tiempo, podemos encontrar la velocidad. Reemplazamos y nos da un valor de menos 3,12 metros sobre segundo. Que el valor sea negativo me indica que la pelota va en descenso. ¿Cómo? Estamos resolviendo y parece que estuviese completo, pero como dijimos hoy, estábamos trabajando con un vector. Entonces planteamos la ecuación vectorial en la que tengo velocidad en x según el vector y más la velocidad en y del vector según j. Hacemos el reemplazo y eso es el vector que nos queda planteada la operación. Puedo sacar el módulo, que por fórmula, si ustedes se deben acordar, es usar el método pitagórico. Por lo tanto, reemplazamos y el valor del módulo de la velocidad es de 13,7 metros sobre segundos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.